Hoy voy a abordar un tema muy importante y polémico que ha sido causa de debates a lo largo de los siglos, y es la fe y la razón. ¿Puedo usar mi intelecto para entender a Dios? ¿O es que tengo acaso que colocar en pausa la razón? Si de repente has llegado en algún momento en el que tú has dudado entre lo que enseña la iglesia y pues colocar en un pie más alto lo que dice la ciencia, quiere decir que tú precisamente has creído en el mito de que la fe y la razón están separadas, cuando realmente la Iglesia Católica enseña que tanto la fe y la razón se unen. Comencemos con el catecismo de la Iglesia Católica, nuestra roca en la fe, ya que pues el catecismo de la Iglesia Católica nos enseña y nos transmite puramente la enseñanza y doctrina de Cristo que conseguimos en la Biblia. ¿Qué dice el catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 31 y 36? Vamos a leer el 31 primero. Dice: hey, sí, tú, el que está ahí viendo este video, quédate a ver el video todo. No se vale solamente adelantarlo al final, porque no vas a entender el tema, ya que pues si lo ves completo vas a entender la hermosura de esta doctrina entre la fe y la razón, como le enseña la Iglesia Católica. Creado a imagen de Dios, llamado a conocer y amar a Dios, el hombre que busca a Dios descubre ciertas vías para acceder al conocimiento de Dios. Se las llama también pruebas de la existencia de Dios, no en el sentido de las pruebas propias de las ciencias naturales, sino en el sentido de argumentos convergentes y convincentes que permiten llegar a verdaderas certezas. Estas vías para acercarse a Dios tienen como punto de partida la creación, el mundo material y la persona humana. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, precisamente nos dice claramente lo que realmente significa tener fe. Pero más allá del creer algo o la certeza de lo que no se ve, o creer porque mi abuelita, mi abuelito o mis padres me enseñaron y por eso creo, más allá de esa explicación tan básica, tan, digamos, no tan contundente, claramente el Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 31, encierra una frase bien poderosa para entender realmente este significado, que dice: sino en el sentido de argumentos convergentes y convincentes que permiten llegar a verdaderas certezas. Es decir, que la iglesia nos invita a que nosotros tengamos ese conocimiento sólido, sustentado, para que así nuestra fe sea como la roca, esa roca que Cristo le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, estar fundamentados en esa roca que fundó Cristo precisamente, y así poder tener argumentos verdaderos, convincentes. Pero hey, ya también hay otra cosa. Tienes que también suscribirte y darle like al video. ¿Por qué? Porque así también estás evangelizando. Porque al hacer esta acción y al comentar también en el video, YouTube va a recomendar este video y le va a llegar a las personas que tienen esta idea errónea. Tienes que ayudar a esta evangelización, porque no muchos canales tocan este tema. Entonces, dale like, suscríbete, comenta y comparte también, porque también compartiendo evangelizas y llegas a tus comunidades, a tus contactos, que a lo mejor tienes un contacto que tiene esta idea errónea de decir que la fe y la razón son algo totalmente opuestos. Así que dale, suscríbete y ayuda a la evangelización. O por qué soy católico, o por qué practicamos esto. Tener siempre una respuesta contundente y certera. A lo mejor no siempre será con palabras, porque de repente las palabras nos fallan, pero sí realmente tener una conducta exterior
e interior acorde a lo que es la sana doctrina de la iglesia. Es decir, si nosotros vamos a la Eucaristía, si nosotros hacemos el Santo Rosario, si nosotros realmente nos decimos que somos cristianos, católicos, apostólicos, tenemos que darlo a entender con nuestras acciones, con nuestra conducta. Pero si tú dices que eres cristiano, católico y apostólico, pero no hay una conversión genuina en ti, lamentándolo mucho, eres un católico falso. Así de simple. Tienes que analizarte. Si tú realmente eres un cristiano católico y que vas todo el tiempo a la Eucaristía, pero estás todo el tiempo de mal humor, en tu casa eres tinieblas, es decir, peleas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, todo te atormenta, todo te mortifica, tienes que estudiarte, tienes que analizarte, porque si no, entonces no vale la pena ir a una Eucaristía, no vale la pena hacer un rosario, porque si tienes mucho tiempo yendo a la iglesia y no hay cambios en ti, tienes que darte un paradito primero. No es decir de que no vayas más a la iglesia, sino que tienes que autoanalizarte qué estoy fallando. Porque si nosotros, por ejemplo, decimos el Padre Nuestro, dice, perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Ahí uno tiene que hacerse una pregunta. ¿Realmente yo perdono al prójimo que me ofende? Si no lo haces, eres un mal cristiano, para empezar. Y ahí es donde estás fallando tú. Entonces tú tienes que precisamente hacer lo posible por cambiar eso, para empezar. Si realmente tú confías en Dios, si tienes una fe genuina en Dios, es decir, si eres fiel a Dios, tienes que abandonarte a la divina providencia. Si estás pasando por momentos difíciles, no tienes que renegar, no tienes que quejarte, no. Tú tienes que solamente dejar todo en manos de Dios y que Dios actúe en ti. Eso es lo que es tener una fe razonable. Pero ahora vamos a ver qué es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 36. Así como nosotros los católicos estamos acostumbrados a escuchar una campana cuando comienza la Eucaristía, es porque nos está avisando que comienza algo grande. Así, o sea, estar atentos a eso grande que comienza ahí. Así ustedes pueden darle a la campanita de YouTube, porque así YouTube los va a mantener informados de estas catequesis, porque hay muchos temas que la gente ignora. Hay muchos temas que son básicos, pero que la gente ignora y no sabe realmente cómo es la fe. Entonces eso es lo que vamos a estar poco a poco a estar desglosando en los próximos videos. Así que cuando tú le des a la campanita, YouTube te va a avisar, y si tú te quieres formar, este es el espacio indicado. La Santa Iglesia, nuestra Madre, mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. Vaticano I, en el documento del Dessinger numeral 3004 aparece esto, al igual que en el Concilio Vaticano II, en el documento del Dei Verbum. Sin esta capacidad, el hombre no podía acoger la revelación de Dios. El hombre tiene esta capacidad porque ha sido creado a imagen de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermosa es nuestra doctrina de la Iglesia Católica, la Iglesia que Cristo fundó y que nos dejó el Espíritu Santo en ella para que ella fuera la apropiada para impulsar, resguardar la enseñanza que dejó Cristo a sus apóstoles. Nos dice claramente que la fe y la razón son inseparables, que tienen que estar unidas para poder entender con exactitud la fe, la creencia en Cristo.
no tener una fe vacía, sin sustento, sin una fe que solamente lo hago porque me lo enseñaron y punto. No, sino cuando uno realmente se apasiona con la fe, uno realmente se va empapando, uno va aprendiendo, uno va adquiriendo ese conocimiento necesario que necesita realmente la persona que se dice ser cristiana católica. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos adentramos en la doctrina de la iglesia, obviamente emanado de las Sagradas Escrituras, porque va a venir un protestante a decir de que no leemos la Biblia. Esta es la Biblia, una buena Biblia, la Biblia de Jerusalén, aunque esta es la versión bolsillo, pero también es buena. Que nosotros tenemos que empaparnos con la doctrina de la iglesia para poder entender con exactitud realmente lo que Cristo quiso enseñarnos, ¿sí? Despegar precisamente de ese catecismo básico que nos enseñaron cuando niños y ir madurando esa fe para poder sustentarla bien. Dice 1 Timoteo 2, versículo 4, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. ¿Y cómo podemos nosotros tener ese conocimiento pleno de la verdad? No solamente con leer la Biblia. La Biblia es el pilar principal, claro que sí, pero no solamente basta con la Biblia, porque cualquiera viene a leer la Biblia, la interpreta a su manera y puede llegar a interpretaciones erróneas. Si está acompañado, bien guiado con el catecismo de la Iglesia Católica, suscríbete. Téngalo por seguro que usted va a tener una fe sólida, para que así no se desvirtúe. ¿Por qué uno está plenamente seguro de esto? Porque precisamente también en 1 Timoteo 3, versículo 15 nos dice que la iglesia es columna y sostén de la verdad. Además, otra cosa muy, pero muy importante es saber que la iglesia es la que Cristo dejó para que sea la encargada de tener la multiforme sabiduría de Dios, para emitir el mensaje a la humanidad de manera pulcra, de manera sólida. ¿Y cómo lo sabemos? Pues precisamente lo dice Efesios 3, versículo 10, que a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Suscríbete a los principados y potestades en las regiones celestiales. Inclusive, para la sorpresa de muchos, ya que pues hay muchos que se dicen ser ateos y que solamente creen en la ciencia, cuando la ciencia no es una creencia precisamente, la iglesia tiene un documento que se llama Fe y Razón, que lo sacó el Papa San Juan Pablo II, y que hay una frase realmente poderosa. ¿Y cómo uno obtiene la verdad? A través del conocimiento, como lo dice la misma Sagrada Escritura en ese pasaje bíblico. Hay una frase que el Papa San Juan Pablo II abre ese documento. La fe y la razón son las dos alas que se necesita para llegar a la verdad, para que el espíritu llegue a esa verdad precisamente. Es decir, que tanto fe y razón siempre están unidas sí o sí. Pero también tomando en cuenta algo, estas dos alas, se puede decir que el ala derecha es el ala de la razón, es decir, donde entran los conceptos tanto científicos, filosóficos y también lógicos. Pero también está el ala izquierda, que es el ala de la fe, donde nosotros nos sustentamos precisamente con la escritura y la tradición. ¿Por qué nosotros tenemos que tener presente estas dos alas? No solamente irnos con la razón, irnos solamente con la fe. Si nos vamos solamente con la fe,
vamos a caer en supersticiones. Pero si nosotros nos vamos solamente con la razón, entonces nosotros vamos a caer precisamente en una limitación que, digamos, nos va a limitar muchísimo en pensar, en razonar, en saber de repente qué hay más allá después de la muerte, qué pasa después de nuestra muerte, más allá de que nuestro cuerpo se descomponga. Tenemos que tener esos conocimientos sólidos para saber en dónde estamos pisando. Sobre todo, por ejemplo, hoy en día que los niños como tal, los adolescentes, tienen una mente pero bárbara. Se los digo como yo como catequista. A veces los jóvenes, los niños y los jóvenes, les hacen a unos unas preguntas bárbaras que no cualquier persona se las puede explicar. Entonces, por eso es necesario que nosotros estemos tanto con la razón como con la fe juntas para poder dar lógica a nuestra esencia como católicos. Lamentándolo mucho, en el mundo protestante existe mucho lo que es solamente la fe. Por eso dice sola la fe. Eso es una de las 5 solas. Sola fide. Entonces a lo que se van a la sola fide les cuesta mucho pensar, razonar. Y entonces es ahí donde entran en ese conflicto demasiado bárbaro, porque hay muchas cosas que necesitan sí o sí tener una lógica, una razón necesaria para poder entender muchas cosas de las Sagradas Escrituras. ¡Suscríbete! ¿Y qué pasa entonces con ese conflicto entre Galileo Galilei y la evolución? Pues la Iglesia tiene respuesta para eso. Y es que la verdad no se puede contradecir con otra verdad. Lo que pasa es que todo viene es a raíz de un malentendido de uno como ser humano. ¿Sí? Por ejemplo, por un lado existe lo que es la revelación, que nosotros la obtenemos desde las Sagradas Escrituras con el magisterio de la Iglesia. Y por otro lado está la ciencia. Fíjense, voy a hacer aquí una analogía bien interesante que muchos van a entender. Vamos a colocarlo con la analogía de el mecanismo de un reloj, ¿sí? Un reloj tiene engranajes que funcionan porque los dos, así sea uno pequeño, uno más grande o el otro más grande, para que pueda funcionar el reloj, precisamente tienen que estar bien unidas los engranajes, ¿no? Entonces, en este caso van a haber 2 engranajes nada más, que sería la fe y la razón, ¿sí? Claro que tanto la fe como la razón tienen otros engranajes más, pero no vamos a adentrarnos en eso todavía, ¿no? Entonces, el engranaje de la fe, que viene a raíz de la revelación de las Sagradas Escrituras y de la revelación del magisterio, que las dos son complementarias, no se contradicen, están acá. El engranaje de la razón, que está comprendida en ciencia, lógica, entonces podemos hacer un engranaje perfecto, ya que pues la revelación nos da el camino para llegar al cielo, pero la razón nos da esa lógica necesaria para comprender realmente el mecanismo de cómo debemos llegar a esa salvación plena. ¿Sí me entienden? O podemos hacer también la analogía de las ruedas de una bicicleta o de una moto. Ustedes pueden hacer esa explicación ya después de haber escuchado esta, ¿no? Entonces, por eso no debemos decir que la fe y la razón están separadas. No, la fe y la razón están unidas
y siempre es así. Mientras que la ciencia más bien va avanzando, nos va complementando muchas piezas del rompecabezas para así poder dar más solidez a la fe ya revelada. ¿Qué tal les pareció esta catequesis algo profunda? Porque esto es solamente la punta del iceberg. Pero si te gustó, recuerda que te puedes suscribir, darle a esa campana que nos recuerda cuando vamos a la Eucaristía, que nos anima a estar atentos. Así, la campana de YouTube los alienta a ustedes a estar atentos para que así aprendan mucho más de la fe de la iglesia que Cristo fundó, que es la Iglesia Católica. Suscríbete, comparte, comenta y dale a esa campana. Así que mil bendiciones y será hasta una próxima oportunidad. Paz y bien.